Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, y en la sesión de hoy contamos con la presencia del reconocido doctor Lionel Leuco. Lionel es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y es profesor adjunto regular con dedicación exclusiva de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET. También realizó estancias de investigación en las universidades de Constanz, Alemania, Lucerna y Basilea en Suiza. Fue profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, y en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Fue coeditor junto a Daniela López del tomo colectivo El significado social de los precios, un texto maravilloso del autor. Es también autor del libro Luhmann, intérprete de Husserl, El observador observado, en 2017, y en el mismo año tradujo del alemán al castellano la obra de Simmel titulada Sobre la diferenciación social, investigaciones sociológicas y psicológicas. Con motivo de la reciente publicación hace apenas unas semanas de una de las obras inéditas en español más importantes y enigmáticas de Simmel, invitamos al doctor Lionel Leuco a que nos diera una conferencia acerca de las primeras aproximaciones a introducción a la ciencia de la moral de George Simmel, sobre la reciente traducción al castellano, por supuesto. El día de hoy, su conferencia es sobre las contribuciones de Niklas Luhmann a la teoría de la diferenciación, reflexiones en el contexto de la tradición sociológica. Con gran gusto, le cedo la palabra al apreciado doctor Leuco. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por esta nueva invitación. Me alegra mucho poder participar de nuevo en este seminario, esta vez con una reflexión sobre Luhmann, ¿no? Les cuento a quienes estén del otro lado que hace un tiempo que no me estoy dedicando de lleno a Luhmann. Fue tema de mi tesis doctoral y de mis trabajos postdoctorales. Y es muy grato poder volver al autor en esta ocasión. Siempre de alguna manera estoy girando en torno a Luhmann, pero hace tiempo que no escribo, no reflexiono exclusivamente sobre este autor y me alegra poder hacerlo. La motivación original de esta presentación se inscribe en un proyecto de investigación que estoy desarrollando en torno a la cuestión de la diferenciación social. Este proyecto que yo desarrollo como investigador del CONICET no tiene tanto que ver con Luhmann, sino más bien con Simmel. Fue la traducción del libro que comentó Carlos recién sobre la diferenciación social que me impulsó a tratar de pensar cuáles son los posibles aportes, cuál es la fertilidad del primer libro de sociología de Simmel, que es sobre la diferenciación social. No obstante, creo que actualmente no se puede decir absolutamente nada sin pensar en la teoría de Luhmann en torno a este tema, ¿no? Esta teoría, la teoría de la diferenciación funcional, es actualmente la teoría más importante en los estudios de la diferenciación, ¿no? Que es un campo de reflexión que se ha desarrollado sobre todo en la sociología alemana actualmente. ¿No? Se discute mucho en torno a la cuestión de la diferenciación y la teoría de Luhmann tiene un peso importante en estas discusiones. También en Latinoamérica tenemos, por supuesto, reflexiones sobre la diferenciación social y también Luhmann tiene un peso notable en estas discusiones. Entonces, lo que yo quería hacer en esta presentación es
pensar cuáles son las contribuciones de Luhmann en la historia, digamos, en el contexto histórico de la sociología y particularmente en relación a la diferenciación. No en general, sino en relación a la diferenciación social, ¿no? Me parece que muchas veces adoptamos la teoría de Luhmann sin preguntarnos efectivamente cuáles son los aportes de Luhmann en la cuestión de la diferenciación, que yo creo que son muchos, no es que esté desmereciendo la teoría, pero me parece que solo podemos saberlo si tenemos en cuenta la historia de la disciplina. Yendo más allá del contrapunto entre Luhmann y Parsons, que es habitual, ¿no? Tener en cuenta también a las perspectivas clásicas, de las cuales dice algunas cosas Luhmann. Entonces, hecha esta aclaración sobre mis motivaciones, sobre el proyecto que desarrollo, lo que voy a hacer es, primero, presentar algunos aspectos de las tres teorías clásicas de la diferenciación, que continúan siendo teorías de referencia, es decir, la teoría de Durkheim en la división del trabajo social, la teoría de Weber en su famoso excurso que está incluido en los escritos de sociología de la religión, y sobre la diferenciación social, que es un texto de referencia, aunque no ha sido discutido tanto en el ámbito de los debates sobre este tópico, ¿no? Entonces, voy a comenzar presentando algunos aspectos de estas perspectivas clásicas, después voy a pasar a los comentarios de Luhmann sobre los clásicos y la cuestión de la diferenciación, y a señalar cuáles son sus aportes y qué es lo que yo pienso sobre los comentarios que hace Luhmann de los clásicos, ¿no? En fin, entonces para arrancar, a ver si me pasé. Bueno, quería empezar con esta cita, que es un pasaje de un texto de Luhmann sobre Durkheim, un texto que es un estudio introductorio a la traducción al alemán de la división del trabajo social, traducción muy tardía al alemán, ¿no? Que es del año 92, 1992, ¿no? Ya que el original de Durkheim es de 1893. Es el texto, creo yo, más agudo, más profundo sobre la teoría clásica de la diferenciación. El resto de las interpretaciones que tenemos sobre los clásicos, el resto de las interpretaciones de Luhmann que tenemos sobre los clásicos son más bien comentarios, son partes de texto. Pero este es un texto en sí mismo, un texto, creo yo, agudo, profundo. No invita mucho a la lectura de la división del trabajo social, porque es un texto muy crítico, pero sí es un escrito muy interesante, ¿no? Y ahí Luhmann dice esto que yo transcribo en esta lámina, que es lo siguiente, lo leo, pero pueden seguir la lectura mientras yo leo la cita. Una teoría es clásica cuando representa un conjunto de proposiciones que más tarde, en esa forma, no es ya posible, pero que permanece luego como desideratum o como un problema. Es decir, la posición de Luhmann frente a los clásicos no es de rechazo absoluto, sino que es más bien recuperar la problematización más no las respuestas, ¿no? Yo creo que en algunos casos, en el caso de Durkheim, esto es muy claro, ¿no? Él recupera una problemática y le da otra respuesta. Ya vamos a ver bien cuál es la problemática, no es la de diferenciación en general, sino otra cuestión que ya voy a comentar. Él recupera la problemática y da otra respuesta. No en todos los casos se maneja de la misma manera. En algunos casos, parte de la respuesta también la recupera, aunque sea implícitamente. Creo que sobre todo en el caso de Weber, y en Simmel también en cierta medida. Pero bueno, esta es la posición de Luhmann frente a los clásicos. Dicho esto, veamos cuál es el problema que estos tres teóricos han planteado en el contexto de los estudios de la diferenciación. A ver, un momento. Si tenemos en cuenta estos debates que se han dado en la academia alemana,
hay algunos textos de comentario donde se señala efectivamente cuál es el problema que plantean principalmente estos tres autores, Simmel, Weber y Durkheim. Hay un texto de Uwe Schiemann que se llama Teorías de la diferenciación social. Es una especie de manual en realidad, y ahí sitúa a Schiemann, un poco esquemáticamente tal vez, a cada autor y cuál es el problema que trata. Entonces el problema que trata Simmel es, en el contexto de las teorías de la diferenciación, el de la individualización. Hay una cita acá, no importa que la lea, que la revisemos, no viene al caso, la puse ahí por si tenía ganas de leerla, pero no hace falta. El énfasis de este libro de Simmel sobre la diferenciación social es la cuestión de la individualidad. Él da muestra diferentes aspectos que hacen al surgimiento de la individualidad moderna, y ese sería su aporte medular a los estudios de la diferenciación, medular y fundante, ¿no? Simmel se dedica más al tema de la individualidad que, por ejemplo, Durkheim, que también trata el tema, ¿no? Cuando habla del culto al individuo, por ejemplo, pero como tema central, el texto clásico sería el de Simmel, sería sobre la diferenciación social e investigaciones sociológicas y psicológicas, que es un texto que no sé en qué medida lo han leído, ¿no? Un texto que, como dijo Carlos, traduje yo. Voy a mencionar algunos aspectos de este escrito que son relevantes para hacer un contrapunto con Luhmann, y bueno, quienes conocen la teoría de Luhmann, y me imagino que acá la conocen todos y todas, van a ver que lo que voy a mencionar tiene mucho que ver con Luhmann. El tema de la individualidad lo trata Simmel, para empezar, a través de un concepto que es el del cruce de los círculos sociales. Cuando Simmel habla de círculos, está hablando de grupos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y el individuo es, para Simmel, la síntesis de una multiplicidad de membresías sociales, ¿no? De pertenencias a diferentes grupos. Eso es la individualidad. En cada individuo, dice Simmel, esas membresías son, digamos, la combinación de esas membresías es única e irrepetible, ¿no? Si sumamos todas nuestras pertenencias grupales y las comparamos, nunca se va a repetir la misma combinación, diría Simmel, y eso es lo que hace a la unicidad de la persona, a la singularidad, a la individualidad. Hay otro aspecto de este concepto, que es la idea de que esas membresías no están condicionadas entre sí, es decir, que la pertenencia a un grupo no define la pertenencia a otro grupo. En ese sentido son grupos, como señalo ahí un poquito más abajo, se trata, cuando hablamos de los grupos modernos o de los círculos modernos, de grupos que no están coordinados, o sea, grupos paralelos. Voy a mostrarles la siguiente lámina para poder graficar esto. La imagen de la derecha es la de los círculos no coordinados o paralelos, y el individuo es esa intersección entre diferentes círculos. Los grupos premodernos tienen que ver con los círculos concéntricos o grupos concéntricos, donde el pequeño grupo define la pertenencia al grupo mayor, ¿no? La pertenencia al grupo familiar, dice Simmel, define, por ejemplo, a qué gremio de artesanos pertenecemos, ¿no? En la Edad Media. Bien, entonces nos presenta Simmel un panorama del cosmos social, por decirlo de alguna manera, heterárquico. Pero todo esto que estoy diciendo seguramente va a resonar en ustedes, porque para mí tiene mucho que ver con la teoría de Luhmann, ¿no? No es Luhmann el primer sociólogo que habla de un cosmos social heterárquico. También Weber lo hace, ya lo vamos a ver. Bien, otra cuestión que es interesante señalar para hacer un contrapunto con Luhmann es el tema de las desigualdades sociales.
con la, digamos, con la pluralización de las membresías sociales, con la multiplicidad, perdón, de grupos a los que pertenecen las personas, se pluralizan también las desigualdades, las asimetrías sociales. Entonces, hay una cita acá, pero no la voy a leer, voy a comentarla nomás. Para Simmel, una misma persona en un círculo social puede estar en una posición subordinada y en otro círculo social puede estar, para utilizar esta figura tradicional de la sociología, en la cúspide de la pirámide, ¿no? Entonces, la desigualdad y las asimetrías sociales se regulan al interior de cada círculo de manera más o menos autónoma. No hay un patrón único de desigualdad. Digamos. En cada círculo esto se maneja de una manera diferente y autónoma. Bien, otro contraste que propone Simmel en este libro, estas cuestiones las señala, hago una aclaración, una nota al pie, estas cuestiones las señala Simmel en Sobre la diferenciación social de 1890, y después las retoma en su conocida Sociología Grande, o Sociología, Estudios sobre las Formas de Socialización, de 1908. Texto que publicó el Fondo de Cultura Económica, que reeditó hace poco el Fondo de Cultura Económica en castellano. Bien, en los dos libros habla Simmel también no solo de círculos concéntricos y paralelos, sino también de círculos centrípetos o grupos centrípetos y grupos centrífugos. Los grupos centrípetos son aquellos que contienen a sus integrantes dentro de ciertos límites espaciales. Y los grupos centrífugos son aquellos que rompen con todo límite espacial. Bueno, otra vez esto tiene alguna resonancia si pensamos en Luhmann, ¿no? Hay una frase muy conocida, que esta sí la voy a leer, una frase muy conocida de Simmel que es la siguiente, ¿no? Con la individualización se desata, cito, el nudo con las cosas más lejanas. Acá justo tengo algo. Eso no. Con la individualización se desata, cito, el nudo con las cosas más cercanas para, en cambio, tejer uno nuevo con cosas más lejanas. Es decir, ya en tanto individuos no estamos limitados y limitadas a vincularnos con personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Estamos conectados y conectadas con individuos de otras latitudes, como sucede en esta conferencia. Tal vez no compartimos con nuestros vecinos y vecinas el interés en Simmel, el interés en Luhmann, pero lo podemos compartir con otras personas que están en otros lugares, ¿no? Es algo muy, muy moderno, por cierto. Esto lo trabaja Simmel en un capítulo sobre la diferenciación social que se llama La expansión de los círculos sociales, que es un capítulo que después lo toma y lo desarrolla un poco más en la sociología de 1908. Bien, esto es lo que quería señalar sobre Simmel. Voy a pasar a Durkheim. Así como en estas discusiones sobre la teoría de la diferenciación en la bibliografía secundaria, quiero decir, se ubica a Simmel como el autor que escribió el texto clásico sobre el tema de la individualidad. A Durkheim se le atribuye haber escrito el texto clásico sobre la cuestión de la integración, ¿no? El texto de referencia sobre la cuestión de la integración social. Bueno, acá en este cuadro hay unas cuantas cosas, no las voy a comentar todas por una cuestión de tiempo. A ver cómo con el tiempo. Bueno, bien. En fin, el tema central entonces de la división del trabajo social es la integración. Eso es lo que interesa específicamente a Durkheim. Y la piensa la integración como una integración normativa, como una integración moral. Esto lo conocemos. Digamos, cualquier persona que estudió sociología lo conoce, así que no hace falta profundizar mucho en esto. Me interesaba más hablar
de Simmel, que creo que no es tan conocida su perspectiva, pero lo que plantea Durkheim es de conocimiento común, ¿no? Digo, más allá de todos estos aspectos que yo puse en estos cuadros, voy a comentar algunos detalles que después retoma Luhmann, algunos aspectos de la teoría de Durkheim, que después retoma Luhmann en su comentario a la división del trabajo social. Bueno, para empezar, el concepto de división del trabajo también no es algo conocido, pero lo podemos repasar en todo caso. El concepto de división del trabajo de Durkheim abarca todas las áreas sociales, no se limita a la economía, por supuesto, sino que abarca todos los ámbitos sociales. Durkheim, esto no sé si lo recuerdan o no, pero Durkheim en realidad no está interesado, si tomamos su texto al pie de la letra, él no está interesado en la cuestión de la diferenciación, sino en la cuestión de la división del trabajo. Él distingue los dos conceptos. La división del trabajo tiene un rédito moral, genera lazo social. En cambio, la mera diferenciación que él atribuye a la desviación de la norma no le interesa porque no genera lazo social. Su texto no es un texto sobre la diferenciación en realidad, sino sobre la división del trabajo, porque es un fenómeno moral para él, ¿no? La división del trabajo. Como mera diferenciación menciona Durkheim la profesión del criminal, ¿no? Es así como la llama. Y no le interesa porque no genera vínculo social, lo cual también se puede discutir, ¿no? No es momento para discutirlo, pero por lo menos genera vínculo social entre quienes se dedican a esa actividad, entonces hay cierta solidaridad. Tal vez, pero no es momento de discutirlo ahora. Lo que sí me parece interesante plantear es, o más importante, es que la mirada de Durkheim, de la sociedad organizada, es jerárquica, ¿no? Hay un rol que es más importante que todos los demás, que es el rol profesional, la función profesional, precisamente por su rendimiento moral, ¿no? Está pensando Durkheim en el lugar de las corporaciones profesionales. Entonces le interesa ese rol por el nexo que genera de las diferentes funciones en la sociedad, ¿no? Esto es la división del trabajo, y a su vez por el rendimiento moral que tiene la pertenencia a una corporación, a un grupo profesional. En ese sentido hay un rol que es más importante que otros. En Simmel, ningún rol es más importante que otros. Por eso es una mirada heterárquica de la vida social, la de Simmel. Y por otro lado, hay una mirada jerárquica de lo social en Durkheim, en tanto hay un organismo que es el centro de la sociedad, que es el Estado, ¿no? Al cual él llama cerebro social. Entonces hay un centro de la sociedad. Otra cuestión que se podría agregar acá, que no la mencioné en estas láminas, es que Simmel no es muy afín al concepto de sociedad, ¿no? Simmel piensa más bien en términos de socialización. Bueno, espero que conozcan este término, pero socialización refiere a relaciones sociales que tienen un carácter dinámico. El concepto de sociedad, en algunos textos de Simmel está más claro que en otros, lo ve como un concepto sustancialista, ¿no? Pensar la sociedad como una totalidad que está más allá de estos vínculos sociales, es una forma de pensar lo social que es sustancialista. En fin, ahí hay un contraste entonces entre Simmel y Durkheim. Hay otros contrastes que voy a mencionar después, pero creo que es un punto de partida importante para pensar a los dos autores y para pensar después la discusión con Luhmann. Dicho esto, pasemos a Max Weber. Tal vez aclaro algo, tal vez podrían pensar que mi presentación es un tanto sesgada. Nos estaría faltando acá un clásico súper importante como es Marx. Ahora, yo
recuperando las discusiones de la bibliografía secundaria, considero que la teoría de la estratificación, o sea, la teoría de la desigualdad central, que se basa en la teoría de las clases sociales, y la teoría de la diferenciación en estas diversas versiones que yo estoy tratando, son dos accesos a la observación de la vida social moderna distintos. Necesitaría mucho tiempo para explicar esto, pero cuando pensamos en términos de clase, a la Marx, ¿no? En términos de clase social, estamos pensando estamos pensando en la determinación. Me van a pegar acá quienes sean marxistas, pero lo voy a simplificar mucho. Estamos pensando en que la economía condiciona todos los otros aspectos de la vida social, ¿no? En cambio, cuando pensamos, salvo en el caso de Durkheim, pero cuando pensamos en términos de diferenciación, las diversas dimensiones de la vida social son más o menos autónomas, ¿no? Por eso es que para Simmel los diversos roles están en un plano equivalente de importancia, por ejemplo, ¿no? En fin, pero lo que se comenta, lo que se dice en la bibliografía secundaria, y yo estoy de acuerdo con eso, es que la teoría de las clases y la teoría de la diferenciación social son dos formas de concebir la modernidad que son distintas. Entonces, por eso no incluyo a Marx acá, aunque se podría decir algunas cosas a partir de Marx, pero no están tan claras, no son tan evidentes. Por eso no voy a hablar de Marx en esta ocasión. Voy a hablar de Weber ahora. Weber plantea una variante de la teoría de la diferenciación que es distinta a las otras dos que mencioné, en tanto es una teoría de las grandes áreas de la vida social, ¿no? Las otras dos son las teorías de Simmel y Durkheim, son teorías de la diferenciación de roles. Y esta es una teoría, la de Weber, de las grandes áreas de la vida social. Ahí también podemos, ya me voy anticipando, ¿no? Pero podemos ubicar a Luhmann, ¿no? También su teoría de la diferenciación funcional es una teoría de las grandes áreas de la vida social, no es una teoría de los roles. Bien, Weber habla de esferas de valor, no habla de subsistemas sociales. Me salió una alarma acá. No habla de subsistemas sociales. Estas grandes áreas, esferas de valor, como las llama Weber, no son subsistemas sociales autopoéticos ni nada por el estilo. Pero algún paralelismo tiene esto con lo que plantea Luhmann. Ya lo voy a señalar un poco más adelante. Weber habla de, las define con precisión estas esferas de valor. Esto en el excurso que les mencionaba, para decir el título completo, es el excurso, teoría de los estadios y direcciones del rechazo religioso del mundo. Las áreas o esferas de valor de las que habla Weber son la economía, la política, la estética, la erótica, la esfera intelectual y la esfera religiosa. Se podría considerar que en ese texto no están todas las esferas de valor de las que Weber habla a lo largo de su obra. Faltaría, por ejemplo, el derecho. Ahí no habla del derecho. En la introducción a esos ensayos de sociología de la religión, sí habla del derecho, pero en el discurso lo deja de lado, ¿no? Entonces, tal vez no es exhaustiva esa enumeración, pero bueno, estas serían las esferas de valor según Weber en el excurso. Las esferas de valor, bueno, ya les dije, no son subsistemas sociales autopoéticos, no hay que pensarlas de esa manera. Son formas de orientación con sentido de las acciones y las relaciones de los individuos. Estos dominios, bueno, un poco lo que escribí acá en esta lámina, ¿no? Estos dominios sociales o esferas de valor, para ser más preciso con la conceptualidad de Weber, tienen su propio dinamismo, tienen su autonomía. Weber habla de una legalidad propia, una Eigengesetzlichkeit,
También se trata en este caso de una mirada heterárquica de lo social, en cuanto no hay ninguna esfera que subordine a las demás, ¿no? Esto comparte Weber con Simmel desde una teoría que es diferente, ¿no? La teoría de Simmel es una teoría de los roles, como ya les dije, y la de Weber una teoría de las grandes áreas de la vida social. Pero ambos autores tienen esta mirada de lo social, ¿no? Una mirada heterárquica. Las esferas de valor, y esto lo menciona Luhmann en La sociedad de la sociedad, para rechazarlo. Las esferas de valor tienen una relación conflictiva. De ahí surge esta idea, esta metáfora teológica de Weber del politeísmo de los valores. Y también la idea de que cada individuo tiene que tomar una decisión, ¿no? La dignidad del ser humano, para Weber, está en decidir cuáles son sus dioses, entre comillas, y sus demonios, ¿no? ¿Cuál de estas esferas en conflicto es el principio rector de la conducción de su vida, ¿no? De su Lebensführung? Por eso se trata con cada esfera de valores últimos, ¿no? De orientaciones principales de la vida. Este tema, el del conflicto de los valores o el politeísmo de los valores, lo trata Weber, sobre todo en el Excurso, pero también en otros textos, ¿no? Por ejemplo, en La ciencia como vocación, ahí aparece esta cuestión, y también aparece en los ensayos metodológicos, donde Weber se mete con la cuestión de los juicios de valor. Bien, es decir, ¿qué es lo que señala Weber? Si somos seres humanos que adherimos al pensamiento científico, vamos a explicar el mundo a partir de nexos causales, y si somos seres humanos religiosos, lo vamos a explicar a partir de la voluntad divina. Entonces esas dos miradas son incompatibles, hay que tomar una decisión, ¿no? Cada individuo tiene que decidir quiénes son sus dioses y quiénes son sus demonios. Eso es lo que señala Weber. Y otra cuestión que señala, que para mí es muy interesante para pensar el vínculo de los clásicos con Luhmann, es que, voy chequeando el tiempo, voy bien, no todos los valores de estas esferas de valor son valores morales. La idea de valor en Weber no es sinónimo de moral, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. De hecho, la mayoría de estas esferas de valor se rigen por valores que no tienen nada que ver con la moral, que no son ni inmorales ni morales, sino que son amorales, están al margen de la moralidad. En realidad los conflictos de los que estoy acomodando un poco las cuestiones estas del Zoom, que me tapan la pantalla, me tapan la lámina, los conflictos de los que habla Weber en el Excurso son conflictos de la esfera religiosa con todas las otras esferas. A través de ese texto no sabemos si entre sí, por ejemplo, la esfera de la erótica tiene algunos conflictos con la esfera intelectual, no está muy claro. Los conflictos que menciona Weber son los conflictos de la religión con todas las otras esferas, es decir, de un mundo secularizado que ha dejado al margen su raíz religiosa y cuyos valores, los valores que diferencian a estas esferas, entran en conflicto con los valores de la religión. Por ejemplo, para mencionar solo un caso, la maximización del beneficio en mercados competitivos mediante el cálculo monetario de los precios entra en conflicto con la fraternidad. O sea, el rédito económico a través del cálculo, de la racionalidad instrumental, está al margen de la fraternidad entre los seres humanos. Y ahí se genera un conflicto. No voy a mencionar todos los otros casos, pero bueno, simplemente para mencionar uno de los casos. También me parece interesante, digo, más allá de los ejemplos que tenemos acá,
pensar qué es lo que hace Luhmann con la idea de valor, ¿no? Lo que hace con el tema de la moralidad es bastante explícito, pero me parece que la idea de valor y la innovación que él propone en relación a la cuestión de los valores no está tan clara. Por eso la voy a mencionar en breve. Bueno, dicho todo esto sobre los clásicos, paso ahora a Luhmann y sus comentarios sobre los clásicos. Primero voy a hablar de unos comentarios, me voy a centrar en la sociedad de la sociedad, en el capítulo 4, y voy a hablar de dos comentarios que son comentarios generales sobre los clásicos. Después voy a ir a cada uno de estos autores, a qué es lo que dice Luhmann de cada uno de estos autores, pero primero menciono unos comentarios generales. Uno de los comentarios que aparecen en esas primeras páginas del capítulo 4 de la sociedad es que el concepto de diferenciación es un concepto indefinido o indeterminado en la historia de la sociología y por eso ha dado lugar a teorías tan diferentes, ¿no? Voy a leer esta cita. Dice Luhmann: a partir de este concepto, Georg Simmel llega al análisis del dinero. Durkheim madura sus reflexiones sobre las transformaciones de las formas de solidaridad moral y Max Weber desarrolla su concepto de racionalización de los distintos órdenes de la vida, como el de la religión, la economía, la política, la erótica. Fin de la cita. Bien, entonces para Luhmann, las teorías clásicas son tan diferentes, son tan diversas, tan heterogéneas, que el concepto de diferenciación se presenta como algo poco definido. Eso por un lado. ¿Qué textos mencionan? Menciona los que yo estuve comentando, ¿no? de Simmel. Esto creo que es la primera nota a pie de página de ese capítulo, el capítulo 4 de la sociedad de la sociedad. Menciona de Simmel sobre la diferenciación social, como la llama así, una monografía clásica sobre el tema de la diferenciación. Hablar de monografía en el contexto alemán es muy habitual, no es lo mismo que monografía como la entendemos nosotros, que la vinculamos más con un trabajo que se hace cuando uno es estudiante, ¿no? Es algo habitual, no es algo, no le quiere bajar el precio Luhmann al trabajo de Simmel. La menciona como una monografía clásica. También el texto de Durkheim, la división del trabajo social, como un escrito clásico, no usa en ese caso el término monografía, pero da igual. No menciona ningún texto de Weber, pero por el pasaje que les acabo de leer, está claro para mí que está refiriendo al excurso. Yo no sé los términos racionalización ni órdenes de la vida, pero de eso se trata en el excurso, ¿no? Como la racionalización, que implica a su vez un desencantamiento del mundo, o secularización, hace que las esferas de valor, o que también son llamadas por Weber Lebensordnungen, es decir, órdenes de la vida o órdenes vitales, entran en conflicto con la religión, ¿no? De eso se trata en el discurso, y me parece que está bastante claro que aunque Luhmann no menciona ese texto, está hablando de ese escrito. Bien, entonces este es un comentario que quería analizar un poco con ustedes sobre los clásicos en términos generales, y el segundo comentario es este otro, que me parece más interesante, más jugoso, que no es una cita textual. Estoy otra vez corriendo lo que me pone zoom arriba de la lámina. No es una cita textual, es una reconstrucción mía. Admito cualquier crítica sobre esto, y sobre cualquier cosa que diga, por cierto, ¿no? Siempre que tenga fundamento la crítica. Pero en esas páginas, en las primeras páginas del capítulo 4 de la sociedad de la sociedad, Luhmann hace algunos comentarios generales sobre las teorías clásicas. Son comentarios bastante
vagos, diría yo, un tanto imprecisos. En estos comentarios le atribuye a todas las teorías clásicas la noción de división del trabajo. O sea, él dice, textualmente dice esto, ¿no? La noción de división del trabajo de la sociología clásica. Dice esto. Le atribuye también a las teorías clásicas en general la preocupación por la integración social, lo dice de diferentes maneras, ¿no? La unidad de lo diferente, el mantenimiento de la cohesión, ¿no? Esto dice Luhmann. Y también le atribuye a todas estas teorías, a las teorías clásicas, el utilizar el esquema todo partes, ¿no? O sea, serían estos tres elementos que yo resumo ahí abajo. División del trabajo, integración y esquema todo partes serían los elementos fundamentales de las teorías clásicas, ¿no? Este comentario me parece más jugoso porque me permite discutir más, pero voy a ir por orden. Respecto al primer comentario, creo que es un comentario el comentario donde Luhmann dice que hay un abanico de teorías sobre la diferenciación totalmente heterogéneas. Es un comentario impreciso en varios sentidos, creo yo. Por un lado, en tanto se pueden clasificar estas teorías, ¿no? O sea, podemos pensar en esta clasificación de teorías de la diferenciación de roles, donde ubicamos a Durkheim y Simmel, o teorías de las grandes áreas de la vida social, donde ubicamos a Weber y a Luhmann, ¿no? Entonces, no es tan desordenado el panorama. Pero por otro lado, y esto, bueno, me dedico bastante a Simmel, me llega. Por otro lado, es impreciso el comentario sobre esas líneas que escribe Luhmann sobre las teorías clásicas, en cuanto Luhmann, por un lado, cita sobre la diferenciación social y por otro lado, refiere en su comentario al tema del dinero, ¿no? A través del concepto de diferenciación, dice Luhmann, llega Simmel a la cuestión del dinero. Ahora, sobre la diferenciación social, el tema del dinero no tiene mucha importancia, no está muy trabajado, sino más bien en otra obra que es posterior, ¿no? En Filosofía del Dinero de 1900. Entonces, es un comentario un tanto impreciso, creo yo. El segundo comentario, les decía, me gusta más porque me habilita más a la discusión. Ese comentario es una generalización, se podría decir. En tanto, a ver, todos esos elementos, división del trabajo, integración, esquema, todo y partes, son propios de la teoría de Durkheim, ¿no? El planteo de la división del trabajo y de otros escritos de Durkheim. Ahora, en Weber no encontramos nada de eso, por ejemplo, ¿no? En el excurso de Weber, el tema de la división del trabajo no tiene que ver con la diferenciación de las esferas, con la autonomización de las esferas. Más bien las esferas se autonomizan con la secularización. Es un argumento que no va por ese lado. Entonces el tema de la división del trabajo no es un fundamento explicativo para la teoría que plantea Weber sobre las esferas de valor. La cuestión de la integración social tampoco por lo menos yo, no la veo presente en ese texto de Weber. De hecho, las esferas están en conflicto, ¿no? Más que integradas, están en conflicto. Y tampoco está el esquema todo y partes, ¿no? Tampoco está en Weber eso, en el excurso. Y en general no está, porque Weber no utiliza el concepto de sociedad. En efecto, hay un texto muy interesante, a mi juicio, que salió en Alemania ya hace unos cuantos años, que lo cito en esta lámina, ¿no? Se llama Diferenciación sin sociedad, ¿no? Que es un texto de un sociólogo alemán, Thomas Schwinn, que plantea una teoría, recuperando a Weber, plantea una teoría de la diferenciación sin utilizar el concepto de sociedad, ¿no? Weber no lo utiliza en general y no lo utiliza para pensar
las esferas de valor. Entonces, en lo que hace a Weber, ninguno de estos aspectos tiene con su teoría. ¿Qué pasa con Simmel? A ver, lo que se suele decir también en la bibliografía de comentario, y yo estoy de acuerdo en este punto, es que a Simmel no le interesó la cuestión de la integración social. Hermann Thürel, en un texto sobre Durkheim, que ahora no lo cité lamentablemente en estas láminas, un texto sobre Durkheim señala en una nota al pie que a Simmel no le interesó la cuestión de la integración, sino que le interesó realmente la cuestión de la diferenciación, y la integración no fue su tema. Entonces en Simmel no encontramos esta cuestión. La división del trabajo aparece sobre la diferenciación social, pero aparece de otra manera que en Durkheim. La división del trabajo está acotada en Simmel a la cuestión económica, ¿no? Cuando Simmel habla de división del trabajo, está hablando de economía y está hablando realmente de trabajo, no está hablando de otra cosa. Y lo que le interesa a Simmel no es la integración social, en ese caso, sino la enajenación. Eso es lo que le preocupa a Simmel en torno a la división del trabajo. Ahora bien, el concepto que utiliza Simmel en ese libro para hablar de la diferenciación es el de diferenciación, no es el de división del trabajo. Otra pregunta, y acá lo sigo pensando todavía, no lo tengo tan claro, tiene que ver con el esquema todo y partes, ¿no? El todo y las partes. ¿Está esto presente en Simmel o no está presente? Y yo diría que sí y que no. O sea, Simmel le da un lugar muy mínimo al concepto de sociedad, en algunos textos directamente lo rechaza. Entonces, esa idea de totalidad social no está en Simmel. Ahora, Simmel sí utiliza los conceptos de individuo y grupo. Por ese lado sí estaría la cuestión del todo y las partes. Ahora, hay que ver cómo piensa el grupo y cómo piensa el individuo. En un principio diría que Luhmann tiene razón, pero creo que hay que trabajarlo un poco más, porque el grupo para Simmel en realidad es una entidad relacional, no es una entidad sustancializada, pensada en términos metafísicos, digo, no tiene ese carácter, digamos. Entonces, bueno, habría que pensar un poco más esto. A modo de conclusión, no de mi presentación, no terminé todavía, me falta bastante. A modo de conclusión de estos comentarios generales, se podría decir que se aplica, el segundo comentario, ¿no? que tiene que ver con estos tres elementos, se aplica sobre todo a Durkheim, que creo yo es el clásico que Luhmann más trabajó. Es el clásico sobre el que escribió un texto, escribió ese estudio introductorio a la división del trabajo social en alemán. Sobre Simmel no escribió ningún texto y sobre Weber tampoco, ¿no? Son comentarios que encontramos al pasar en sus escritos, en los escritos de Luhmann. En general, Luhmann no escribe sobre otros autores. No escribió sobre Husserl, por ejemplo, y escribió sobre Parsons, pero no es muy común que Luhmann le dedique un texto a un autor. Eso no es habitual. Ahora, a Durkheim sí le dedica un texto. Entonces, todo esto que dice Luhmann en el segundo comentario que yo reconstruí, ¿no? Es una reconstrucción mía, se aplica sobre todo a Durkheim porque creo yo que cuando piensa en los clásicos está pensando sobre todo en Durkheim. Y es en contrapunto con Durkheim que, me parece a mí, plantea su teoría. Bien, ahora, bueno, ¿cuáles son las decisiones? Me había olvidado de esta parte, pero es importante. ¿Cuáles son las decisiones teóricas que toma Luhmann a partir de estas interpretaciones generales sobre los clásicos? Para empezar, ante la imprecisión del concepto en la historia de la sociología, dice Luhmann, yo voy a hablar de la diferenciación de sistemas. Sistema entendido, como ya sabemos, como diferencia entre el sistema y el entorno, ¿no? Eso es un sistema. Esta decisión teórica
que tiene que ver con la teoría general de sistemas, la traslada luego Luhmann a su teoría de la diferenciación de la sociedad. Es decir, el hecho, esto que plantean sistemas sociales, de no partir por la unidad, porque la unidad es sustancialista, no partir por hablar de objetos, de cosas, de entidades, sino hablar de diferencias. Esta decisión la traslada a su teoría de la diferenciación de la sociedad, y por eso critica la noción, digamos, el esquema todo partes, ¿no? Porque ese esquema se basa en la idea de una unidad que se divide, ¿no? En partes. Entonces Luhmann no habla de una división, de una totalidad en partes, sino que señala que la diferenciación de la sociedad supone la multiplicación de la diferencia sistema-entorno al interior del sistema. Digamos, esa decisión de no partir por la unidad, sino por la diferencia, la traslada a su teoría de la diferenciación de la sociedad. Esas son las decisiones que toma Luhmann a partir de estos comentarios generales. O me parece que esas son las decisiones centrales, ¿no? Veamos otros comentarios ahora puntuales sobre cada clásico. Bueno, hay unas cuantas cosas que critica Luhmann de Durkheim en este texto que se llama División del trabajo inmoral en la teoría de Durkheim, que en castellano está, en castellano y en alemán también, ¿no? Está en La moral de la sociedad. O sea, está en la división del trabajo como texto de apertura, pero también está en esa compilación de textos sobre la moral, que se llama La moral de la sociedad, tanto en castellano como en alemán. Hay unas cuantas críticas, es un texto muy interesante, a mi juicio, a mí me gusta mucho este texto, es un texto muy fino, digamos, sobre el planteo de Durkheim. No voy a hablar de todo lo que dice ahí Luhmann, simplemente voy a señalar que lo que ya sabemos, ¿no? Luhmann le quita en su teoría a la moral la centralidad que tiene para Durkheim lo moral en la vida social, para Durkheim y también para Parsons, ¿no? También le critica a Durkheim, tomo algunas de estas críticas, ¿no? También le critica a Durkheim no incluir en su planteo de la moral el valor negativo, ¿no? La moral es un código y por tanto para Luhmann se articula en base a dos valores. Ahora Durkheim se queda solo con el valor positivo de este código y deja de lado el comportamiento, podríamos decir, no es antisocial eso, no es antisocial como escribí ahí, sino más bien inmoral, ¿no? Habría que decir ya que el comportamiento que rompe con las normas también es un comportamiento social. Deja de lado lo inmoral, deja de lado el mal, ¿no? Un tema que no tendría cabida en su teoría, o como un tema anómalo, ¿no? En fin. Bueno, eso quería comentarles sobre ese texto que le dedica Luhmann a Durkheim. Luhmann rechaza prácticamente todos los aspectos del planteo durkheimiano, o unos cuantos, digo, aspectos centrales, ¿no? Como bueno, la noción del trabajo, la noción de división del trabajo, por supuesto, el esquema todo y partes, a su vez, por considerarlo sustancialista, por considerarlo parte del pensamiento vetero-europeo. Es muy interesante considerar qué es lo que pasa con la discusión sobre ese tema en la sociedad de la sociedad, ¿no? Porque Luhmann nos dice en el capítulo 4 que las teorías de la diferenciación social clásicas se basan en el esquema todo y partes. Ahora, cuando uno va a la parte, digamos, uno se dirige en la sociedad de la sociedad al capítulo sobre las semánticas,
ahí Luhmann no menciona teorías sociológicas, menciona teorías filosóficas. Es decir, que en un capítulo nos habla de los clásicos y del lugar que tendría este esquema en las teorías clásicas, y cuando uno se dirige a la parte de las semánticas no encuentra los clásicos ahí. Es decir, que queda sin discutir en profundidad el lugar que tiene este esquema en las teorías clásicas. Bien. Ahora, se despoja prácticamente de todo, creo yo, Luhmann, en cuanto hace al planteo de Durkheim, pero se queda con el problema de la integración. O sea, el problema de la integración está presente en Durkheim, perdón, en Luhmann, en Durkheim por supuesto, en Luhmann está presente de otra manera que en Durkheim, ¿no? Luhmann hace explícitamente lo que dice en ese texto sobre Durkheim, y en esa cita que yo les leí al principio de esta presentación, es decir, quedarse con el problema y plantear otra solución. Luhmann se queda con el problema de la integración. En el capítulo 4 hay bastante juego con esta noción, ¿no? Aparece cuando Luhmann plantea el tema de la inclusión y la exclusión social. Ahí dice algunas cosas sobre la integración. Después aparece un poco más, un poco antes, donde Luhmann habla del acople no estructural, sino operacional. Entonces dice que el acople operacional es algo momentáneo, ¿no? Según Luhmann. Y entonces ahí propone algo que es muy interesante para mí, que es que la integración tiene un carácter temporal, es decir, que en su teoría el problema de la integración está temporalizado. Los subsistemas sociales se integran, es decir, se vinculan y se desvinculan en torno a un acontecimiento. Ese es el acople operacional, y ahí el problema de la integración aparecería temporalizado. Me parece una idea interesante, pero que no la encuentro tan desarrollada, por lo menos en esas líneas de la sociedad. Ahora, hay una recuperación de este problema que para mí es más clara, que es la siguiente, ¿no? Es pensar, en vez de la correlación entre integración y diferenciación, en vez de pensar eso, pensar la correlación entre autopoiesis y acople estructural. Así, bueno, no sé si recuerdan ese capítulo, Luhmann va a plantear el acople estructural entre, por ejemplo, la política y la economía, entre el derecho y la política, ¿no? O sea, plantea vínculos entre sistema y sistema. El acople estructural, por supuesto, no implica una integración total del sistema-sociedad, sino formas de integración entre diferentes subsistemas. Y no es una integración, por supuesto, moral. No me voy a explayar mucho sobre esto, pero ya sabemos lo que dice Luhmann sobre la moral, ¿no? Que es una especie de código, de forma de comunicación que patologiza los medios de comunicación simbólicamente generalizados de los diversos subsistemas sociales. En fin, entonces son formas puntuales de integración entre subsistemas, no son morales y no implican una integración de la sociedad como un todo. Entonces se queda con el problema, pero le da otra respuesta. Como les decía, hay mucho juego con esta idea en ese capítulo. Para mí lo más claro fue esto, y es lo que recuperé acá. Comentarios sobre Weber hay pocos. Sobre Weber en este capítulo de la diferenciación, quiero decir, ¿no? El comentario que hace Luhmann sobre Weber tiene que ver con los valores y la diferenciación social, ¿no? La diferenciación social no implica, textualmente lo dice Simmel, necesariamente llegar a conflictos de valor en el sentido de Max Weber. Acá me parece que Luhmann hace un aporte muy
muy interesante a la teoría de la diferenciación. Otra vez se queda con el problema y da una respuesta innovadora, diferente. Si pensamos de nuevo en la teoría de Weber, en ese cuadro que yo les había mostrado, cada esfera de valor está definida para Weber por un valor. En cambio, para Luhmann está definida por dos valores, ¿no? Hay una duplicación de los valores, un valor positivo y un valor negativo. Esto, bueno, como lo escribí acá en esta lámina, le permite a Luhmann abarcar una cantidad mucho mayor de fenómenos en cada ámbito, en cada dominio social, en cada subsistema, para utilizar sus palabras, de los que habla, ¿no? Es decir, volviendo a ver, espero no generar ningún mareo con estas idas y venidas. Pero volviendo a Weber, la economía no tiene que ver solo con el rédito, ¿no? Podríamos pensar que también tiene que ver con la pérdida, ¿no? Es decir, que se amplía la esfera de fenómenos que entran, por ejemplo, en el ámbito económico. Eso es lo que permite pensar en términos de dos valores, ¿no? Como hace Luhmann. Y por otro lado, la negatividad no implica necesariamente un conflicto con otra esfera. La negatividad es parte de la propia dinámica de un subsistema social, ¿no? El subsistema social, cualquiera sea del que se trate, continúa con su propia operación más allá de que se presente el valor de rechazo en la comunicación. La negatividad no implica un conflicto con otros dominios sociales. Eso me parece que es muy interesante en este planteo de Luhmann y en contraste con lo que plantea Weber. Se podría pensar algo que no escribí acá, pero que leí en algún texto de comentario de los que utilicé para esta presentación, que también al pensar en dos valores, y en esta idea del tercero excluido, lo que está planteando Luhmann también es que no hay un tercer valor superior, ¿no? Sino que hay dos valores, un tercer valor superior que permita organizar la totalidad social, organizar la sociedad, ¿no? Sino que están estos dos valores que remiten uno al otro, ¿no? La economía en ningún caso remite a un tercer valor superior que organice la economía, ni ningún otro ámbito funcional. Esto es lo que plantea un sociólogo alemán que se llama Julian Müller, un apellido muy común en Alemania, en un manual sobre Luhmann, que yo lo cito en alguna parte, a ver si lo tengo por acá. No, todavía no terminé. Bueno, no importa, es un manual muy bueno sobre la teoría de Luhmann. Bueno, entonces, pensar en términos de código y duplicar los valores, no centrar la explicación de estos ámbitos sociales en un solo valor, me parece que es un aporte interesante de Luhmann. Después, bueno, hay muchas cuestiones que se pueden poner, muchas cuestiones de la perspectiva de Luhmann que se pueden poner en línea con la perspectiva de Weber. Quería ver cómo voy de tiempo. Se pueden poner en paralelo con la perspectiva de Weber, en tanto los dos autores piensan lo social en términos heterárquicos. Bueno, acá también hay un paralelismo entre Luhmann y Simmel. También piensan estos ámbitos sociales como autónomos y también piensan estos valores como amorales, ¿no? Ahí hay varios paralelismos entre Luhmann y Weber. Yo creo que además del replanteo del tema de los valores, Luhmann reformula esto. Bueno, está muy claro, pero lo voy a decir igual, reformula el tema de la autonomía de los ámbitos sociales. Es decir, los ámbitos sociales no solo son autónomos entre sí, como plantea Weber, sino que son autónomos respecto al ser humano, es decir, los sistemas psíquicos y sus cuerpos o sistemas orgánicos, ¿no?
Al respecto, en este capítulo 4, Luhmann dice algo al pasar que me parece muy sugerente, que es lo siguiente, ¿no? Que su teoría no transfiere los problemas estructurales de la diferenciación de la sociedad al comportamiento individual. En el caso de Weber esto sí pasa, ¿no? Porque finalmente los problemas de la diferenciación de esferas terminan siendo problemas del individuo que tiene que resolver mediante una decisión, ¿no? Tiene que decidirse, tomar partido por una esfera de valor u otra. Algo más que se puede decir sobre Weber para complejizar un poco más esta idea y no quedarnos con algo tan esquemático, es que las esferas de valor en Weber son tipos ideales. O sea, en esa separación que él plantea, tal vez no las encontramos en la realidad. Él dice, en la vida cotidiana se dan compromisos de los más extraños, ¿no? Lo dice Weber en el excurso. Ahora bien, no sé si recuerdan que en sus ensayos metodológicos, Weber dice que uno de los aportes que puede hacer la ciencia, ya que no puede proponer valores, ¿no? No es esa la función de la ciencia para Weber, uno de los aportes que puede hacer la ciencia en cuanto a la cuestión de los valores es mostrar las contradicciones entre los valores. Y eso es lo que hace Weber en el excurso. Ahora, puede ser que en la vida cotidiana las personas lleguen a compromisos, no tomen estas decisiones de las que habla Weber. En fin, sobre Simmel, y ya con esto voy a ir concluyendo, sobre Simmel, la verdad es que no hay comentarios, por eso puse sobre Simmel, no puse comentarios sobre Simmel. Está esa única referencia que es general en realidad, ¿no? Esa referencia a las diversas teorías sobre la diferenciación que hay en la historia de la sociología, y bueno, está esa mención de sobre la diferenciación social, pero no hay un comentario explícito sobre el planteo de Simmel. Ahora bien, yo creo que hay algunos puntos de contacto. Bueno, igual que con Weber, comparte Luhmann con Simmel la mirada heterárquica de la vida social, ¿no? Luhmann refiere a una sociedad policontextual y Simmel a grupos paralelos, grupos no coordinados. Ya sabemos que en Luhmann, lo voy a decir para que no me ataquen, en Luhmann la idea de grupo no tiene lugar, ¿no? Pero bueno, esta es la forma que tiene Simmel de pensar la cuestión. La noción de expansión de los círculos creo que podría ponerse en línea con la idea de sociedad mundial, con este planteo de Luhmann de dejar de lado lo territorial para pensar la sociedad. Todas estas son cuestiones que comenta un colega que se llama Martín Petzke, a quien yo retomo acá, ¿no? Todo lo que estoy diciendo casi todo lo que estoy diciendo está en su texto, en el que cito ahí abajo. Lo que plantea sobre el cruce de los círculos Simmel y la pluralización de las desigualdades, de alguna forma lo veo cercano a lo que plantea Luhmann en torno a la distinción inclusión-exclusión. Luhmann lo desarrolla mucho más. Simmel lo menciona al pasar, ¿no? Son unas líneas en el texto de Simmel sobre el cruce de los círculos sociales, pero Luhmann lo desarrolla mucho más. Y por último, creo que los dos autores piensan el tema de la individualidad, acá recupera Luhmann el problema que plantea Simmel, piensan el tema de la individualidad de una manera similar. Luhmann habla del pasaje de una individualidad incluida a una individualidad excluida, ¿no? Es decir, una individualidad que no tiene ningún posicionamiento social fijo, permanente y unívoco, ¿no? Y algo parecido plantea Simmel con el cruce de los círculos. O sea, la individualidad no supone la pertenencia a un solo círculo social, sino a muchos. Y a muchos que van variando a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que hay un punto de contacto por este lado entre Luhmann y Simmel.
Bien, con esto concluyo mi presentación. Quiero decir que para agregar algo más, un cierre, me parece que en algunos casos está muy claro que Luhmann toma solo el problema que plantean los clásicos. Hay que decir que Luhmann no plantea, no propone deshacernos de los clásicos. O sea, los problemas que plantearon los clásicos son válidos, ¿no? Porque a veces creo que circula esta idea de que Luhmann propone deshacerse de los clásicos y esto no es así. O sea, Luhmann plantea que hay que recuperar los problemas y proponer otras soluciones, otras respuestas. Ahora bien, yo creo que en algunos casos Luhmann efectivamente recupera el problema y plantea otras soluciones, y en otros casos, como es el de Simmel y Weber, recupera el problema y también en parte la solución. O sea, me parece que hay puntos de contacto más fuertes entre Luhmann, Simmel y Weber que entre Luhmann y Durkheim, por ejemplo. Bueno, simplemente quería decir eso a modo de cierre y con esto terminé. Muchas gracias. Pues una exposición apasionante con una visión atractiva para cualquier reflexión posterior sobre la diferenciación social. Lionel, extraordinaria presentación. Bueno, muchas gracias. Vamos a esperar que haya algunas preguntas. Yo por lo pronto, es decir, me parece muy interesante en la parte de grupos centrípetos y centrífugos este punto de la identidad social y la identidad individual. Este punto que tiene que ver con esto último que acabas de decir, es decir, cómo la identidad social abona a las identidades individuales bajo un criterio de múltiple complejidad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que eres vecino en donde vives, también, por supuesto, eres profesional, eres ciudadano, eres creyente, eres feligrés, eres educando, y ahí asumes distintos roles y distintas personalidades, ¿no? Entonces, pensar en una identidad individual con el apoyo de la identidad social resulta sumamente complejo. Es decir, no podemos hablar de una identidad, como señalabas hace unos segundos, con un posicionamiento fijo, permanente, unívoco. Cómo generar una identidad bajo condiciones sociales tan plurales con las que uno vive cotidianamente. Me parece que las contradicciones entre valores de todos estos roles presentados en una diferenciación social ampliada es sumamente compleja. Bueno, sí, estoy de acuerdo con vos, Carlos. Me parece que, bueno, yo últimamente estoy muy simmeliano, estoy recuperando mucho a Simmel, pero en Simmel hay algo que es, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero esto me parece particularmente interesante, que es que la diferenciación no se plantea solo en términos de simultaneidad, de pertenencia a grupos, sino también en términos secuenciales. O sea, la persona va pasando por diferentes pertenencias grupales a lo largo de su vida, eso por un lado, y por otro lado, dice Simmel, cada persona, o sea, el cruce de los círculos no tiene que ver simplemente con lo simultáneo, sino también con lo secuencial, en el sentido de que las personas estamos entre las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Ahí plantea, me parece una complejización del tema muy, muy interesante, ¿no? No pensar la diferenciación solo en términos simultáneos, sino también en términos secuenciales. ¿Y qué implica eso para la individualidad? Por eso yo decía que algunos grupos los abandonamos, y según la perspectiva de Simmel, en ese sentido, nuestra identidad se iría modificando a lo largo del tiempo en la medida en que dejamos algunos grupos y entramos en otros. Así que
me parece que es algo para agregar que está bueno y que aporta a la idea. Esta parte donde comentas que Weber señala la importancia de reconocer y valorar determinadas instancias de diferenciación funcional, ¿no? Es decir, reconocer dónde están nuestros dioses y nuestros demonios, dónde nos colocamos. Esa decisión también me parece de una importancia crucial. Sí, yo también estoy con Weber en esa línea. Creo que hay decisiones, no da todo lo mismo, ¿no? Me parece que hay decisiones, sí. Estoy de acuerdo que es un planteo que sigue siendo vigente, no solo en cuanto al, por eso digo, no solo como problema, también la solución, la respuesta que da Weber es interesante. No solo el problema, ¿no? Digo, yo creo en la vigencia de los clásicos, no dogmáticamente, pero creo que también las soluciones en algunos casos, bueno, están ya desfasadas, pero en otros casos siguen siendo planteos que se pueden pensar hoy en día. Fíjate que hay un punto que a mí me parece muy interesante en Luhmann, que tiene que ver con las formas de diferenciación. Es decir, si bien la diferenciación funcional y estratificatoria juega un papel muy importante, yo me doy cuenta a través de algunos diagnósticos en organizaciones que en muchas instituciones actuales las formas de diferenciación por jerarquía o las formas de diferenciación en términos de ámbitos dentro de la organización, políticos, económicos, legales, que por supuesto son importantes, no son tan reconocidas como actualmente son formas de diferenciación relacionadas con las formas que Luhmann plantea como segmentarias y que van relacionadas con el cuerpo. Es decir, cosas tales como el género, masculino, femenino, trans, por supuesto, que también está relacionado. Hoy en las organizaciones yo veo una orientación muy ligada a este fenómeno ligado con el cuerpo, formas de diferenciación corporales. O, por ejemplo, el género, la raza, es decir, el color, la discriminación por color, por ejemplo, que es un tema muy actual en muchas organizaciones, la edad, jóvenes, tercera edad, los viejos, discapacidades físicas. Estos ámbitos de pronto adquieren una relevancia que anteriormente no tenían y aparentemente son formas de diferenciación de las más antiguas, de las más primitivas, pero que hoy por hoy tienen una fuerza y un vigor social y en las organizaciones y las instituciones muy importante, ¿no? Tan importante que algunas instituciones y organizaciones han llamado unas nuevas formas de gestión y administración de inclusión y exclusión en estos aspectos. Claro, sí. Bueno, eso para una actualización de la perspectiva de Luhmann es muy interesante también. Y a su vez creo que, digamos, pensar estas diferenciaciones entre el múltiple abanico de identidades de género que hay hoy en día, y las discriminaciones por nacionalidad, por color de la piel, ¿no? Es muy interesante incluir eso en la teoría de Luhmann. Yo creo que vos hablaste mucho de organización, y creo que ahí hay también un aporte central de Luhmann que no llegué a mencionarlo, no sé por qué, lo había pensado, pero no lo mencioné y no lo puse en la labia, que es plantear también no solo la diferenciación horizontal, sino también la diferenciación vertical, ¿no? O sea, la diferenciación de la sociedad, las organizaciones y las interacciones. Eso no lo plantean otros teóricos, para mí es muy importante, en el sentido de que también nos permite ubicar a los clásicos, saber dónde ubicamos el planteo de Simmel, por ejemplo. Bueno, el planteo de Simmel tiene que ver con ese nivel que sería intermedio, ¿no? Con el nivel mesosocial, se suele decir. No con el nivel, por lo menos sobre la diferenciación social, ¿no? No con el nivel macro, ahí podemos ubicar a Weber, ¿no? Con las diferentes áreas, la económica, la política. Digo, ese planteo de Luhmann
nos permite un poco ordenar también la historia de la sociología. ¿Dónde se ubica cada teoría? Incluso fíjate qué interesante, porque Weber rechaza el concepto de sociedad, no obstante, está hablando de las grandes áreas de la vida social. Entonces, aunque no hable de la sociedad, creo que es un planteo que podríamos ubicar ahí en un nivel macro, ¿no? Se puede abstraer un poco esto que dice Luhmann, esta distinción, esta diferenciación entre interacción, organización y sociedad, y pensar en términos de lo microsocial, lo mesosocial y lo macrosocial. Y ahí ubicar las diferentes perspectivas y desde dónde están hablando, ¿no? Porque en la organización podemos hablar de jerarquía, ¿no? Es como más sencillo. Incluso podríamos hablar de división del trabajo, la Durkheim. Ahora, por lo menos en la semántica de los subsistemas sociales de la humanidad, se habla de una inclusión universal, más allá de que eso no pase en las organizaciones, ¿no? A nivel organizacional eso no pasa en absoluto. Pero la semántica que acompaña a la modernidad es la de una inclusión universal. Marx diría esto es ideológico, yo estoy de acuerdo con eso. Luhmann habla de semántica, ¿no? Pero bueno, nos ayuda un poco a ubicar las cosas, creo, esa distinción. Claro, me parece que sí, mucho. Fíjate que hace unas semanas recibí una invitación para este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Erving Goffman, ¿no? Y me pareció muy interesante una conferencia sobre Goffman y George Simmel. Es decir, la conexión que se hace entre Goffman, las personas, las distintas formas de presentación de la persona en la vida cotidiana, por supuesto, y la obra de Simmel. ¿Tú cómo podrías abundar sobre este punto? Bueno, no está en el... Pero, ¿qué conexiones encuentras ahí? No lo tengo tan claro. La verdad que no profundicé en ese vínculo. Sé que Goffman lo menciona a Simmel, pero la verdad no lo tengo tan claro. O sea, cuando hablabas de la presentación de la persona, me resultaba más fácil ver la conexión con Luhmann, no la forma persona. Bueno, iba por ese lado, pero no tengo tan claro cómo Goffman recupera a Simmel, ¿no? Es algo que debería pensarlo un poco, ¿no? Y volver a la biblioteca, tal vez. Tenemos un comentario de Andrea Amat Cáceres, dice fenomenal, muchas gracias Lionel, saludos a Carlos también por organizar estos eventos. Bueno, muchas gracias por el comentario, me alegra que te haya gustado, ¿no? que haya servido, espero. Bueno, pues con estas valiosas aportaciones que nos has cedido, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro muy estimado doctor Lionel Leuco su estupenda y brillante participación. Bueno, agradezco por mi parte, Carlos, la invitación, a vos en particular y a la universidad, y a quienes estuvieron presenciando, paradójico, presenciando de manera virtual la conferencia. Bueno, muchas gracias.